Bueno amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy vamos a aprender a hacer una caja de herramientas porque me viene la necesidad de fabricar una caja de herramientas. Pues tengo estas cajas de herramientas, pero pues aunque son muy prácticas, no son para un uso, para un trabajo rudo, no son para un trabajo pesado. Entonces el día de hoy vamos a hacer una caja de herramientas de trabajo pesado. No es una caja de herramientas de seguridad, simplemente es una caja de herramientas de uso rápido. Y acá están los materiales. Entonces vamos a utilizar algunas láminas que he reciclado de la bodega. Me he encontrado estas láminas. Vamos a trabajar con este tubo y vamos a trabajar con algunas platinas. Entonces ese va a ser el material el cual vamos a utilizar el día de hoy. Y vamos a hacer nuestra caja de uso rápido, que es para nuestras herramientas más básicas que vamos a utilizar en nuestro taller, las más necesarias y las que siempre vamos a tener a la mano. Esto nos va a ayudar a tener no solamente una caja de herramientas de trabajo pesado, sino también nos va a ayudar a tener una organización en nuestras herramientas, en nuestras áreas de trabajo. Entonces, no siendo más, vamos al video.
Bueno amigos, acá ya está nuestra caja terminada. Entonces rápidamente le voy a dar las medidas. Si ustedes quieren hacerla más corta, más angosta o más bajita, ya va al gusto de ustedes. Pero pues esta es la medida. Me gustan las cosas bastante robustas, un poco grandes, para tener espacio de sobra. Entonces este ancho de esta caja me quedó de 52 centímetros y medio de largo. Acá el ancho es de 25 centímetros y tiene una altura de 17 centímetros. 17 centímetros. Y por este lado, pues le hice esta curva. Si ustedes quieren hacerlo cuadrado, ya va en el gusto de ustedes, en el tipo de material que quieran fabricarlo. Tenemos nuestra manija para poder trabajar con ella, para poderla mover donde se nos facilite trabajar. Y cuando bajamos nuestra manija, nos queda toda esta área despejada, entonces podemos trabajar con libertad. Acá los bolsillos que le fabriqué son de 12 centímetros y de hecho cortes a 45 grados. Y podemos también trabajarla. Si vamos a trabajar en algún lado, podemos desplazar acá, cargar nuestras brocas, nuestros metros, ya como quieran ustedes organizar. Y también podemos trabajar por la parte interna de nuestra caja. Entonces ahí nos va a quedar por la parte interna si no se estorba por nuestra parte de afuera. Bueno, entonces ese ha sido nuestro trabajo en el taller por el día de hoy. Quiero dejarlos con algunas imágenes ya de nuestra caja terminada y en funcionamiento. Y como siempre, no se les olviden suscribirse, darle like y compartir. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto amigos.